Bueno, yo soy Cinta Forcada Mas Oliver, alumna del Máster de Sexología y Género. ¿Cómo se llama mi tertulia? Representaciones no heteronormativas en el arte. Bueno, no es una tertulia muy profunda, muy difícil, muy reveladora. Lo que vamos a hacer va a ser un repaso bastante superficial por algunas manifestaciones artísticas de diferentes territorios, culturas y épocas del mundo que muestran sexualidades no normativas, ¿sí? Para llegar a alguna conclusión con eso. Vale, consideraciones previas. ¿Veis, no? ¿Qué pasa Sí, ¿verdad? ¿Lo he hecho bien? ¿Ha pasado? Sí, perfecto. Vale, pues hay un mapa de estos en la esquina de cada diapositiva que muestra el sitio de donde es esa obra de arte, aunque yo lo voy a explicar. Como veis, por ejemplo, aquí están las chinchetitas. He puesto poquitos sitios, o sea, el mundo es muy grande y podríamos abarcar muchísimo más, pero bueno, tenemos 25 minutos. Y eso, ¿no? Que vamos a tocar algunas realidades, algunos territorios y en un repaso muy superficial, pero bueno, que es un tema mucho más complejo y profundo que podríamos abordar de muchas maneras. Vale, entonces empezamos. Primer ejemplo, arte precolombino, en este caso maya, ¿sí? La civilización maya es una civilización precolombina de América Central que va en principio desde el segundo milenio antes de Cristo hasta 1521. En la península originaria de la península del Yucatán, que es en el sureste mexicano, y se expande por todo Centroamérica. Entonces, bueno, por ejemplo, empezamos. Pues vemos en las esculturas mayas, en este caso, por ejemplo, vemos una persona con pene penetrando analmente a otra persona con pene, en la figura de la derecha, o por ejemplo en el medio un grupo, ¿no?, que está haciendo sexo grupal. Aquí al lado de cada diapositiva os he puesto como los desafíos a la heteronorma que nos enseña cada obra, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos homosexual, grupal, fantasía, masturbación. ¿Por qué pongo fantasía? Porque en el papiro de abajo, como veis, hay como una escena erótica donde hay dos personajes y en medio un ser mitológico, ¿no? Y masturbación por la siguiente estatuilla. Parece ser que tanto la masturbación como del hombre o persona con pene, como el sexo homosexual, en este caso de la cultura maya, era un tema ritualístico relacionado con la fertilidad de la tierra o el tema mitológico de pedir a los dioses. Seguimos. Vale. El Kama Sutra. Bueno, yo no sé si algunas lo conoceréis, algunas no, pero al final todas habéis escuchado hablar del Kama Sutra, seguro, ¿no? Para la gente como de a pie o que a lo mejor no ha entrado muy en la historia de la sexología o del arte, el Kama Sutra es como un libro que te propone posturas del acto sexual en pareja, ¿no? Bueno, el Kama Sutra en realidad es un escrito hindú de Vatsyayana, que aquí tengo un error en la diapositiva, que falta una I, lo he visto antes, que se data del periodo Gupta, que es de 240 a 550 después de Cristo. Es un manual de la sexualidad que en realidad tiene diferentes apartados y explica el arte del cortejo y de la relación sexual, ¿no? En principio centrado en el hombre y en busca de la esposa, pero es verdad que veremos que incluye otras cosas más concretas que no son hombre-mujer, ¿no? El libro habla como detenidamente de diferentes cosas, de orgasmos, de placer, de posiciones, de tríos, de tabúes y encaje de genitales, que es puesto aquí, ahora os lo voy a explicar. Y tiempos de preparación a la penetración. Hay un apartado del libro en el que, no sé si es un apartado eso, pero el libro marca como unos tiempos para la preparación de la penetración pene-vagina, pero unos tiempos que van de días, es decir, unos cuantos días nos conocemos, unos cuantos días nos damos caricias, besos, etc. Y en un momento del final de todo esto, de la secuencia,
encaja la penetración. Es un manual coitocentrista, obviamente, pero me parece importante como este tema de que se tiene en cuenta como una preparación y, aquí os he puesto un ejemplo, hay muchos tríos en el manual del Kama Sutra y esto, los desafíos, ¿no? Como sexo homosexual, sexo grupal y diversidad corporal, que es lo que antes he puesto como encaje de genitales. Hay un apartado del Kama Sutra que habla de según qué pene, según tamaño, puede encajar con según qué vagina, ¿no? Tamaños de grosor, de largo. Y eso es interesante también porque confronta un poco, ¿no?, con la cultura normativa sexual que tenemos ahora de el pene tiene que ser grande, ¿no? Simplemente que es como, bueno, pues cada tamaño irá bien con otro tamaño. Vale, tenemos aquí otro Kama Sutra que os he puesto 2 de este, pero hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos. Y pasamos a China. Vale, arte chino antiguo. Pues China es un país muy, muy, muy antiguo, de mucha historia, que ha pasado por diferentes fases importantes, eso, cambios y profundas revoluciones que modulan la ideología, la estructura social y las actitudes, frente a cualquier cosa, es decir, también frente a la sexualidad. Entonces, yo he cogido 2 ejemplos de toda la historia china que me han parecido interesantes. La dinastía Ming, una dinastía de mucha expansión cultural y territorial en la que aparece mucho arte erótico, ¿sí? Se llamaban pinturas de primavera de palacio. Es arte cortesano, entonces nos enseña que hay mucho afán de conocer la sexualidad de la corte, ¿no? Y que es un tema no tabú. Tenemos diversidad de temas y de prácticas, lesbianismo, homosexualidad, sexo anal, sexo oral. Vale, aquí os he puesto 3 ejemplos y el de la derecha, que es el más grande, ¿por qué? Porque, bueno, son 3 tríos, como podemos ver, pero, por ejemplo, el de la derecha es un poco diferente en el sentido de que nos encontramos muchos tríos que al final son como el hombre con 2 cortesanas, ¿no? Bueno, hombre, persona con pene, que en ese momento sería varón. Y, por ejemplo, aquí tenemos, si os fijáis, 2 personas con pene, también haciendo penetración anal entre ellos. Y, como os pongo aquí al lado, bueno, esto, sexo homosexual, grupal, diversidad de prácticas y también ambigüedad genérica, que es una cosa muy característica de esta dinastía del arte erótico, que es que, bueno, del arte en general, que es un poco difícil saber cuál es el género de los personajes si no se lo otorgas mirando sus genitales. Os he puesto otra diapositiva de la dinastía Ming porque me ha parecido curiosa esta también, porque cuando hablamos de diversidad de prácticas, no solo es como penetración anal, penetración vaginal o felaciones o así, sino que si os fijáis, aquí hay una persona a la que está tumbada que está estimulando los genitales de una persona con vulva con el pie, ¿vale? Entonces ya aquí también tenemos más tabús actuales que parece ser que no aplicaban. Vale, y el siguiente ejemplo chino que os he puesto es de la dinastía Ming. Bueno, más o menos sigue el mismo tipo de arte, pero os he puesto también un cuadro de la dinastía Ming porque vemos aquí 3 personas que parecería que aparentemente serían mujeres cortesanas. No lo sabemos del todo, pero bueno, puede ser. Y bueno, lo importante que, si os fijáis, se ve un juguete erótico, ¿no? Un elemento con forma de falo que está utilizando con la mano una persona. Vale, seguimos, vamos un poco más allá y vamos hacia más aquí, más cerca. Grecia clásica. Bueno, no sé si algunas ya sabréis eso, pero en la Grecia clásica los hombres, siempre los hombres, se formaban en diferentes tipos de disciplinas, aparte de la guerra y disciplinas de conocimiento, también las artes amatorias y eróticas, ¿no? Entonces, las enseñanzas solo relegadas a los hombres eran de hombres mayores que enseñaban a los jóvenes
a las artes amatorias. Entonces, hay mucha relación sexoafectiva o erótica entre hombres del mismo género y además, pues, de edades muy diferentes, ¿sí? Os he puesto aquí abajo rituales de adultos y jóvenes con unos números, porque sí que encontré en un sitio que parece que había alguna ley que no permitía tener sexualidad con menores de 12 años y que permitía a los de 15 a 17 escoger algunas cosas y los del medio nada. Bueno, entonces aquí os he puesto alguna cerámica griega que lo muestra, ¿no? Como veis, hay, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero personas con pene teniendo penetración, otras teniendo caricias o tocándose, y también, pues como vemos en la cerámica de más abajo, como espacios de erotismo y seducción, que no son propiamente prácticas corporales, ¿no? Luego, ¿por qué os he puesto aquí sexualidad instructiva? Porque también, aparte de las prácticas o de los géneros, también para mí es importante como rompedor a nivel de teoría sexual imperante, que en Grecia, en la Grecia clásica, era una cosa que se tenía que enseñar. Entonces, sí hay una educación sexual. Es una educación sexual que a mí no me parece bien, como es, pero, o sea, que no es afín ideológicamente a lo que yo creo, pero existe la concepción de que es una cosa a enseñar, ¿no? Que creo que, bueno, a lo mejor vamos un poco atrás actualmente en eso, ¿no? En el sentido de que actualmente parece que, bueno, la creencia es que es esencial y que vas a saber cómo es la sexualidad, que no se tiene que enseñar. Y no, de Grecia nos vamos a... Ah, no, seguimos en Grecia, perdón, es verdad. Sí, os he puesto el ejemplo de Safo de Lesbos, que también muchas conoceréis, que es un ejemplo un poco raro dentro de este mundo donde los varones tienen el poder y las mujeres para nada, que es una mujer griega, evidentemente de clase alta, que, bueno, Safo de Lesbos, que dio el nombre al lesbianismo y al safismo, que esencialmente son lo mismo, que se enamoró de sus alumnas. Y era poeta, entonces aquí os he puesto la traducción de un poema. Safo dejó muchos poemas con carácter lésbico. En este caso, no sé si lo veis muy bien, pero está como adorando a una musa, pero que es una musa femenina. Bueno, y nos vamos a Roma, que aquí tengo unas cosas apuntaditas. Hay mucha escultura romana que habla de las bacanales, que es lo que tenéis arriba, y que serían las bacanales, ¿no? O sea, sería mucha presencia de sexo grupal, básicamente, que incluye mucho sexo homosexual, porque sexo grupal, pues hay mucha gente, ¿no? Existen bastantes rituales romanos que tienen que ver con el sexo a nivel grupal y son cosas que tienen que ver con la mitología, ¿no? Están las bacanales, que son ritos al dios Baco, las lupercales, que tienen que ver con la fertilidad, y las floralias, que son las fiestas de las prostitutas. En realidad son fiestas que tienen que ver también con el celebrar el inicio de la primavera y también del deseo sexual, pero se acaban llamando fiestas de las prostitutas porque las únicas mujeres que al final acceden a este despitorre erótico en colectivo, pues acaban siendo las prostitutas. Y os he puesto aquí también un par de ejemplos artísticos que desafían la norma, en el sentido de que el de abajo no se ve muy bien, pero son 3 personas haciendo un trío que por la fuente que he encontrado serían 3 mujeres. Y a la derecha, pues un ejemplo de zoofilia. Tenemos una supuesta así mujer haciendo sexo oral a un asno. Y he puesto la zoofilia aquí también porque quería mencionar que en el caso griego también vemos mucha zoofilia, pero no os la he puesto, pero es más mitológica. En cambio, en el caso romano sí que vemos zoofilia de actos cotidianos, también muy fuera de la norma. Y, vale, os he puesto aquí un par de cerámicas romanas que muestran personas con mamas y vagina, unas tocándose entre ellas, que entendiéramos que es también lesbianismo, y en la de abajo, a la derecha, vemos la utilización de juguetes eróticos, si lo veis, ahí con una persona sola, masturbación,
con falos. Vale, este caso que os he puesto aquí es un poco diferente de los demás. Es escultura erótica española del siglo XV, de la lonja de Valencia, de la antigua lonja de Valencia, en la que podemos ver, pues, como pone aquí, sexo ritual, grupal, lesbianismo, onanismo y corrector. Ahora os lo explico. Como veis, vemos a dos mujeres masturbándose a la derecha y en la de la izquierda tenemos, pues, sexo en grupo, pareciera que ritual con escobas, o sea, serían brujas. Entonces, ¿por qué es un poco diferente este ejemplo? Porque en este caso, seguramente al estar en las partes superiores de las iglesias, seguramente estas esculturas lo que hacían era corregir, era explicar lo que no se podía hacer, ¿sí? Porque en el arte medieval tenemos como los ejemplos del adoctrinamiento en el arte de las iglesias. Vale, nos vamos a Sade, que es personaje importante vivido entre 1740 y 1814 en Francia. Escritor de Francia que escribió varias novelas, para los que no lo sabéis, sobre auténticas aberraciones sexuales, ¿no? Habla de abuso, violación, tortura. Bueno, tampoco vamos a hablar mucho de Sade, pero en sus libros las ilustraciones que aparecen, como podéis ver, ¿no? Podrían llevarnos un poco mentalmente a la imagen que tendríamos de algunas sesiones de BDSM, ¿no? Como un poco a nivel cliché, vemos sexo con cuerdas, en grupo, máquinas varias, torturas con animales. Vale, y ahora ya os pongo solo algunos ejemplitos, creo que son 3, sin explicar mucho, de arte más moderno europeo. Aquí tenemos la Chuducha de Alphonse Roen, que es La caída del gato, se llama, que es una escena íntima claramente lesbiana, como podéis ver. Y en la cama El beso, de Henri Toulouse-Lautrec, que es posimpresionismo francés. Es curiosa esta imagen también porque también es como característica que es un tema lésbico, pero además que enseña el trabajo sexual también, porque estas dos personas son prostitutas de uno de los burdeles donde esta persona, Henri Toulouse-Lautrec, vivió. Y es como significativo y también un poco curioso cómo se significa también la prostitución aquí, como simplemente son dos compañeras prostitutas del burdel que tienen un momento lésbico entre ellas, pero se ve desde un sitio muy tierno, muy íntimo, no como el discurso sobre el trabajo sexual que existe, ¿no? De cómo tendría que ser una prostituta según el cliché. Vale, y nos vamos a Japón. Esta obra es una obra muy famosa, muy famosa, muy famosa, muy importante en la historia del arte, que es El sueño de la esposa del pescador, de Hatsushika Hokusai. Esto es un género pictórico que se llama shunga, ¿vale? Que shunga es el arte erótico de los ukiyo-e, que es el nombre de las xilografías japonesas, ¿sí? Entonces, este es, no sé, de los más famosos y es un claro caso de zoofilia que está inspirado en una leyenda japonesa que en realidad en la leyenda no pasa nada sexual ni erótico entre el pulpo y la buceadora, ¿vale? O sea, es una leyenda que habla así de una mujer que nada muy bien y va a rescatar una piedra mágica y se encuentra con animales y todo eso, pero eso no pasa. Pero bueno, inspiró al artista y bueno, pues eso, tenemos una de las obras más famosas de Japón es zoofilia, totalmente. Bueno, y fantasía también he puesto porque no representa que es un sueño de la esposa del pescador. Ah, bueno, y ya que estamos os cuento, ¿no? Como hay dos pulpos, si podéis ver, que representa que el pulpo pequeño es el aprendiz del pulpo grande, que si lo veis el pulpo pequeño es el que está dando un beso y tocando el pezón a la buceadora,
y el pulpo grande está haciendo un cunilingus. Vale, y ya que estamos aquí, bueno, os hago un paréntesis aquí, un pequeño paréntesis, que cuando os hablaba de arte chino, también no os he dicho eso, pero hay una cosa curiosa que fue súper inspirador para las escenas eróticas japonesas de más tarde, pero si os fijáis, bueno, en lo que hemos visto antes, del arte chino, no hay agrandación de los penes, como más tarde a lo mejor sí. Entonces también nos da a ver que en la antigua China a lo mejor no era importante tener el pene grande. Perdón, vuelvo. Entonces, os he puesto Elisa y Marcela, que es una obra de Isabel Cochet, una película, que se inspiró, ¿veis? En la escena con el pulpo, que es una película española dirigida por Isabel Cochet, que narra el caso real de Elisa y Marcela, que fue el primer matrimonio homosexual español en Galicia, que es encubierto. Ellas son las dos reales, os los he puesto aquí también para que los veáis. Y bueno, lo que os he contado, ¿no? Como el arte shunga ukiyo-e, que muestra, pues, sin tabúes la sexualidad y, por ejemplo, en este caso, la diversidad de vulvas y la realidad de las vulvas. Y bueno, ahora ya por acabar, os he puesto algunos ejemplos simplemente que me gustan de la actualidad, que retratan sexualidad no normativa. Son muy randoms, pero no sé, cositas que quería dejar. Una es El sexo de los ángeles, que es una película de Xavier Villaverde, que es de 2011, yo la vi hace tiempo y a lo mejor no me había preguntado muchas cosas. Es una historia de una pareja heterosexual que tiene una relación muy bonita y entra en escena, ¿no? En la historia un tercer varón y parece que hay como cuernos, ¿no? Y durante la peli es como que, wow, como, wow, se ha liado con él la chica y luego, ¡pam!, también se lían ellos y es como, te quedas un poco, wow, este tío que es heterosexual, se lía con él, ¿no? Como si eres joven dices, wow. ¿Cómo terminará? ¿Cómo terminará? Pues termina en Trieja. Trieja sexoafectiva romántica. Ay, no he dicho que era spoiler, perdón. Bueno, perdón. Eso, que me pareció guay. No es que me parezca ahora una muy buena peli, pero en ese momento sí que, como se trata el tema, me gustó. Y os he dejado 4 ilustradoras actuales sáficas que me gustan mucho. Una es Kerrature, que hace ilustraciones lésbicas, románticas y sexuales y también reivindicativas de izquierdas. Catalana. Azzurro Veluto, que también hace retrato íntimo lésbico desde Hungría. Blanche Flair 99, que desde Croacia, aunque parece francesa, también hace como cosas un poco oníricas, también lésbicas. Y Camille Cardonel, también ilustradora de erótica lésbica, que hace cosas un poco más fantasiosas. Por ejemplo, tiene un par de series que se llaman Kitchens y Bathrooms, y en las que muestra diferentes escenas sexuales entre mujeres o personas con vulva, o otros géneros también en ella. Y Jennifer Prince, que hace ilustración lésbica, así como cómic norteamericano marvelístico un poco, y como sus escenas, la mayoría tienen también texto, como de diálogo, son como muy de seducción así un poco varonil, ¿sabes? De empotrador un poco, pero entre personas careciendo mujeres. Y os dejo finalmente, salto total de tema, a Marilyn Minter, que es una artista estadounidense que tiene una serie donde, como veis, hay erótica en la vejez. Y esto. Y bueno, conclusiones que saco yo de todo eso. Os he puesto una lámina de Brichida, que también es una artista que me gusta mucho, para dejar también con arte el tema de las conclusiones, que es básicamente, ¿no?, como esta ilustración, como que
o sea, el cómo vivimos la sexualidad, cómo la relatamos, cómo es, en general, está súper, súper, súper supeditado a la cultura y a la bueno, a cómo estamos socialmente educados. Ahora ya me estoy perdiendo. Bueno, y ya está. Gracias a todas.